Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se escribe y se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante y bajo el dial digital de Subterfuge Radio. Seguimos recopilando testimonios profesionales y vitales de los protagonistas del negocio de la música y sus aledaños. Nuestro invitado de hoy ha sido artista, productor y gestor cultural con una trayectoria que abarca varias décadas dentro del panorama musical español. Desde sus inicios con la banda Estereocéano, a su paso por multinacionales como Mercury y EMI, hasta su evolución hacia la gestión de festivales y eventos culturales y el compromiso con el desarrollo y entidad y identidad de entidades de gestión. Sin duda, su carrera ha sido un reflejo de la transformación de la industria musical y su adaptación y reinvención a esta. Un placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y el testimonio de Juan Rivas. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Y nada, lo primero de todo, darte la enhorabuena, ideó este podcast y nada, me alegro un montón que lleves estos 3 años ya de podcast. Sí. Nada, muy bien, muy contento, disfrutando, siempre digo lo mismo, ¿no? Que por un lado es el placer de poder sentarme con gente que, bueno, pues que respeto y admiro y que sé que aportan al día a día de este negocio que tanto me apasiona, y bueno, en el caso también que sean amigos, coetáneos, que hayamos vivido cosas juntos y pues eso, preparar esta entrevista donde me he encontrado con tantos lugares comunes y tantos recuerdos, pues el placer se hace doble. Así que nada, bienvenido y muchísimas gracias. Vale. Bueno, tu primer acercamiento a la música fue casi mágico, ¿no? Como con aquel Casiotone y la conexión especial con tu padre. ¿Recuerdas el momento exacto en el que sentiste que la música sería algo más que un hobby para ti? Pues lo cierto es que mi propio padre tocaba la guitarra, había sido inmigrante, se había ido de Vigo, bueno, mi abuelo habían ido a Argentina, y recuerdo siempre en mi casa una guitarra y en el momento de fiestas guitarras, al tocar mi padre la guitarra. Y bueno, lo extraño del caso es que en mi casa sonaban mucho las chachaleras, las chacareras. Uh-huh. Y por tanto... Viene de Latinoamérica, ¿no? De Argentina. Vale. Por tanto, de hecho, mi padre era mucho más de la música folclórica argentina que del propio tango. Por eso, de infancia, conozco bastante música argentina antigua, de siempre. Y bueno, esa conexión con la música primeriza viene pues un poco de ahí. Uh-huh. Luego en la adolescencia recuerdo pues en ese pico de la fama de El Casiotone, llegar uno a casa y descubrir que tenía capacidad de copiar las melodías. Siempre pedía las primeras notas a mi padre, dime las 3 primeras. Uh-huh. Y de ahí arrancaba. Uh-huh. Esto sería así, yo qué sé, infancia, y luego ya fue un salto a encontrarme un loco de los Beatles que me metió esa inyección ahí de... Sí, hablas en tu biografía de los Beatles, bueno, luego llega Supertramp, influye un montón de tal. Pero sí que me interesa ese momento que conectas con la música, o sea, hablas de esa conexión en tu familia, pero bueno, aquí ha pasado mucha gente, pues me acuerdo de Diego Torán, ¿no? Diciendo que para él fue un póster de Bowie. Para mí siempre digo que fue una foto que vi de los Plasmatics en el país, en un juicio en Estados Unidos. ¿Recuerdas ese momento donde vistes algo que dijiste, joder, cómo mola esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, ese chute de fanatismo con los Beatles me hizo atraparme mucho en empezar a escuchar discos continuamente, claro, en casa, y ya el punto directo, pues lo cierto es que creo que es así un poco tontorrón o romántico, uh-huh, pero recuerdo tener una de mis primeras relaciones y ser así muy tormentosa y de pronto pues tener la enorme necesidad de contar qué estaba pasando dentro mía, y fue una constante, ¿no? Uh-huh. Descubrir que tenía la capacidad de tener unos sentimientos, uh-huh, e intentar volcarlos en un folio en blanco. Total. De hecho, recuerdo también fusilar ahí en la primera canción a Pablo Neruda y pues ir a junto de una amiga y tal, mira, tengo la canción, y llegar a la segunda estrofe y decir, eso me suena de algo, ¿no? Porque, de hecho, bueno, en esa época, ¿no? Empiezas en bandas, ¿no? Bueno, como todo el mundo, bandas de instituto. Sí, de hecho me pasaron hace poco, luego te enseño porque me pasaron hace unos días. Nuestra primera banda se llamaba The Mendigos y lo de Mendigos era un poco recurrente, ya que
teníamos que llamar para los ensayos a varias pandillas de amigos. De hecho, pues éramos amigos del Heavy, porque nos prestaba... Recuerdo ir en una Vespino con un amplificador de un radiocassette, pero es que eran radiocassette de tamaño XL, o sea, que íbamos con los monitores gigantescos, nos prestaba uno el radiocassette, el otro nos prestaba un micrófono. Íbamos a ensayar al trastero del batería, que su padre era batería en una orquesta y tenía una home suite arriba de la batería, y colgábamos los micrófonos del techo porque no teníamos pies de micro. Bueno, básicamente teníamos 16 años, 17, y evidentemente pues decías en casa, quiero una guitarra, y dices, tienes ahí una de española y búscate la vida. Me ha encantado, bueno, toda la historia es muy común, pero bueno, hay un lugar común que me flipa, que es lo del Heavy. ¿Quién no tenía un amigo o cerca en el grupo, no? Que se llama Heavy. Con su chorus, sus arpegios, su pelo largo. Qué bueno. Bueno, llega el momento Estéreo Océano, que es un momento importante, lo recuerdo perfectamente, o sea, cuando aparece y cómo irrumpe, cómo empieza a sonar en Radio 3, un disco que grabas con Big Toxic, sí, ¿verdad? Que además con el que coincidías, que recordando cosas, me he acordado de Raúl, ¿no? El manager que os llevaba un poco a los dos. Bueno, ¿qué recuerdas de esas grabaciones, ese momento en que Polygram nos llama ahí a Vigo, venir que queremos grabar? ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, ahí venía de una etapa que empezamos a descubrir cosas como Massive Attack. A mí me gustaba Stereo MC, más que Stereolab, que Stereolab le gustaba a mi compañero, y luego acabamos pues haciendo una confluencia de gustos y de estilos, y teníamos como una fuerte ruptura con la música pop, ¿no? Era como queríamos encontrar una fórmula nueva, y ahí empecé a trabajar con Rafa. Rafa estaba estudiando en Santiago. Recuerdo que me iba pues 2 o 3 días a Santiago, y ahí nació pues canciones como En tu nuca, con un sampler, un loop de James Brown, y empezaron a tomar formas. Rafa tenía un montón de cosas que eran como 5 segundos de ideas, pero ultra mágicas, o sea, decías, madre mía, pero tenía la incapacidad de convertir eso, desarrollarlo, convertirlo en canciones. Entonces era como una locura, unos cassettes increíbles de drum and bass, alucinantes. Y ahí fue muy complejo pues adaptar un poco lo que era el castellano, el español a textos, intentando mirar un poco hacia Bristol y cosas electrónicas, pero bueno, finalmente con una canción como En tu nuca se consiguió. Y ahí hubo como un trío, una conexión múltiple, que fue con pues Gonzalo López, era amigo, y le mandamos la primera maqueta. Roger Bouza estaba en Barcelona y era completamente fan de Tomás Fernando Flores y Siglo XXI. De hecho, en ese momento había una cosa que se llamaba Contacto Interior, que siempre era como esa pequeña puerta a artistas que empezaban, ¿no? Por H o por B, pues Gonzalo acabó hablando con Tomás, Roger acabó hablando con Tomás, yo acabé hablando con Tomás, se alinearon los astros, y Tomás en ese momento debe decir, bueno, aquí debe pasar algo, voy a escuchar esto. Sí. Y de pronto empezó a poner la maqueta, pero a diario, ¿no? Y ahí saltó un poquito la chispa, y recuerdo que pues llamó Raúl Valenciano, se cogió un tren, apareció en Vigo, que le interesaba mucho lo que estaba escuchando, y empezó la conexión con Madrid. En ese momento, pues al cabo de un mes o tal, había como varias compañías o varios sellos interesados. Rafa Villarino, por ejemplo, había una de Elephant, que siempre quedó ahí la cosa un poco de ¿por qué no aceptamos Elephant? Y nos fuimos con Mercury. En aquel momento era Luismi, el director artístico de Mercury. Hicieron una muy buena oferta. Estaba también Simone Bosé como director de Mercury, y ahí hubo esa conexión, muy buena conexión, y decidimos firmar con Mercury. Y al cabo de unos meses pues estábamos en Majadahonda, en el estudio de François, de Big Toxic, ya con 200 samplers allí, sintetizadores, y volcando un poco lo que eran todas las maquetas al estudio para transformarlo en el primer disco.
Un disco que gustó muchísimo, que a mí, por ejemplo, lo recuerdo, me encantó, fue número 1 en el País de las Tentaciones, tuvo un reconocimiento de no solamente Tomás, Diego Manrique, gente así en ese momento que prescribía, pero no se tradujo en ventas, ¿no? Al final fue un disco, las expectativas me imagino que eran mayor, ¿no? Ya te lo digo ya con la vista para atrás y casi desde un aspecto casi ya más psicológico, que sé que tú eres un estudioso también de el porqué de las cosas. ¿Cómo se gestiona, ¿no?, ese contraste entre el reconocimiento y la falta de ventas, o no unas ventas que no sean unas ventas masivas? Es que en realidad no dejábamos de ser gente de 25 años. Entonces, claro, yo, por ejemplo, creo que en toda la etapa discográfica, como artista, siempre estuve muy en el plano de artista, entonces me gustaba, me flipaba escribir canciones, tal, pero todo el resto como que no entendía muy bien de qué iba. Entonces, claro, cuando las cosas marchan, ha entrado un flujo de dinero que te permite ser profesional, y cuando no pasa eso, pues evidentemente el flujo de caja no entra y no te permite ser profesional a los niveles que además se requieren los propios acontecimientos y la propia compañía. Entonces, en esos momentos te llamaban para hacer un concierto y más que hacer un favor era como, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer este concierto? ¿Cómo salimos? Luego también estaba Alberto, estaba Rafa pues era una persona bastante sensible y bastante particular, y había llegado a la conclusión de que él no quería saltar a los escenarios porque sufría como un miedo escénico y unos nerviosismos que decía, mira, Juan, a mí es que lo que disfruto en el escenario no me merece la pena porque lo paso tan mal antes de... Y bueno, yo de eso también bastante sé. Y ahí se empezó a descolgar un poquito lo que estaba pasando con el disco en cuanto a lo artístico con la profesionalidad que podíamos conseguir, ¿no? Entonces, en directo nos resultaba muy complicado salir. Que llegasteis a hacer gira de Radical Sonora con Bunbury, ¿no? Sí, uno de los grandes hitos fue que Enrique Bunbury en ese momento detectó un poco lo que estaba pasando con Stereo Oceano, nos invitó y estuvimos con como varias fechas. ¿Ibas tú solo? ¿No fue Rafa ya a esa gira? Rafa ya no iba Carlos e iba Alberto, y bueno, era como que pues en realidad era el alma, y el alma faltaba un poco también en los directos. Luego, pues desgraciadamente, al cabo de un par de años, pues pues Rafa falleció por diversas cosas, y fue imposible recuperar un poco ese alma o ese espíritu Stereo Oceano. También momento complicado, más allá, bueno, de todas estas cosas, que evidentemente más complicado que eso no lo hay, pero bueno, también vives, ¿no?, esa absorción de Universal, ¿no?, de Polygram, o sea, vives también con un contrato y de repente tu compañía se transforma, la gente que ha confiado en ti ya no está, ¿no? También vives eso un poco. Fue poco constante en mi trayectoria discográfica. En ese momento... Llamabas a la absorción y transformación. Claro, pero es que fue el periodo... Sí, estamos hablando del 98. Del 98 al 2005, que fue así... Todos los movimientos. Fue todo el terremoto discográfico. Entonces, si no eras un gran artista con unas grandes ventas, o a lo mejor... Por eso a veces pues, pienso que en una compañía independiente igual hubiese pasado ese maremoto de una manera un poquito más relajada. Claro. En ese momento Universal compraba Polygram, Universal venía de haber vendido 1 millón de discos con Rosana, y entonces, aunque Polygram era más grande, resulta que el equipo de Universal, de hecho... la persona que aterrizó allí como director artístico era Nacho Sáenz de Tejada, y en ese momento sí no hubo conexión con el departamento artístico. Era como, tenemos aquí un grupo que está muy bien, que tiene aquí un lote de críticas buenísimas, pero estas ventas, en aquel momento vender 6.000 discos era como, claro, pues igual a nada. No. Y ahí sufrimos bastante el cambio, hubo un cambio radical. Y en ese momento nos quedamos totalmente descolgados. Y como no había funcionado esas ventas, pues... Decides cerrar la etapa Stereo Oceano. Se enfría todo y nos metemos al cabo de un año, nos volvemos a meter Pablo Iglesias
Pablo Iglesias siempre fue amigo y productor, creo que hizo también cosas como nosotros. Sí, bueno, hizo todo lo de Killer Barbie. Sí. Luego hizo todo con El Diablo, todo el Canon, todas estas bandas. Cabuto Junior, un gran disco culto ahí con Cero Records. Sí, totalmente. Sí. Pablo, vamos, un tío reivindicable 100%, efectivamente. Pues entramos y recuperamos algunas canciones. Yo había tenido también un momento de ruptura con maquetas y canciones que venían de atrás porque solo atendíamos un poquito a un sonido nuevo, se volvía a estabilizar todo y nos costó como un par de años regresar un poco a la palestra. Y fue, pues un día me inventé que tenía que venir a Madrid, que él no tenía que venir a Madrid para nada. Y estaba hablando con Juanjo Sánchez, que era jefe de producto en la EMI. No, es que tengo que ir a Madrid a visitar a unos amigos. Te llevo yo personalmente la maqueta. Y ahí en esa maqueta iba la canción Susurrando, que luego sería pues el single del disco de Venir del Paraíso. Y ahí sí, la verdad es que fue otro hito bastante a mí me encantó, además en ese momento ahí yo también estaba muy fascinado pues con Combustible Edison, con todo eso, ¿no? Y de repente ese look así tan easy listening, fue realmente muy, muy chulo, ¿no? Yo te recuerdo entrar por EMI Virgin y tal, y de pronto pararte a saludarme, joder, este disco se me pasó, ¿eh? Y de hecho estaba Diego Torán, estaba Liñán. Yo estaba con esa época muy a tope también con esto, con música para un guateque sideral y tal, y me acuerdo perfectamente, que dije, joder, esto hubiese sido un disco perfecto para haberlo sacado dentro de esa José Manto y tal, que es donde principalmente recuperaba cosas del pasado y tal, así que... Es que rascando en el mundo de la música, digamos que, bueno, yo cuando empecé escuchaba la radio normal con 15 años, estándar y 40 principales, y poco a poco te vas metiendo, y llega un momento que de la quinta que soy, sigue habiendo culto a los 80, pero yo ya sería como el hermano pequeño de alguien que vivió los 80, porque no lo viví directamente. Sin embargo, esos años 80, al final... evidentemente es una gran etapa, una etapa dorada y donde hay cosas muy interesantes, pero se acabó convirtiendo en una losa, ¿no? También. Una cosa que le reprocho es que en los 80 nadie reivindicó los 70, entonces permaneció durante, o permanece, muy oculta todo lo que había pasado en los años 70 en España, y hay un momento ahí que estaba con Augusto Algueró, tal, cosas, descubriendo cosas, decir, Dios mío, pero... Si hay cosas súper chulas, que luego todavía iría más en la discografía, pero ahí sí que había en el disco... seguía un poco la senda de Golpes Bajos Radio Futura, que había hecho una conexión con Latinoamérica y que en los 90 se habían perdido por completo en España, cosa que yo creo que fue un gran error, pero claro, es una movida personal mía y además no hay mucha gente que la comparta. Totalmente. Y creo que ahí el indie y los propios planetas y tal fueron un grave error. Se perdió un poco la esencia española, mediterránea, un poquito las síncopas latinoamericanas y esa conexión del lenguaje español con... Se miró excesivamente hacia Inglaterra. Hacia lo anglo, y bueno, pues... pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, en esa reivindicación te llevó incluso, bueno, pues a colaborar con alguien como Maciel, ¿no? Que reunía un poco todo lo que has hablado, o Germán Copini, alguien más contemporáneo, pero también, bueno, leyenda de tu ciudad, ¿no? Sí, Germán Copini era, o sea, Santiago Isedón y Germán Copini son para mí como los más compositores más grandes o más admirados. Y vamos, son casi como si fuesen de mi familia, porque en mi casa sonaban pues desde los 16 años hasta los 18, 19, tanto en mi casa, o sea, eliges tú a tus amigos o a tu familia y ellos han sido mi familia en mi casa. Y así se lo hice saber a Enrique Sierra cuando lo conocí en Sonoland, que me puse como un flan y dije, bueno, yo ya tengo 26 años, pero Dios mío, estoy como si tuviese 14. Y bueno, precisamente recuerdo pues cuando falleció caérseme las lágrimas, como cuando George Harrison, y ese vínculo con Germán Copini también lo hubo muy, muy fuerte. Me sorprendió mucho porque Germán Copini era un súper rastro para mí, y cuando lo conocí, sin embargo, no pasaba por buenos momentos. Y a mí me resultó siempre increíble que yo como que tenía una visión que era, nada, tú en unos años vas a ser reivindicado, vas a estar en los festivales y vas a ser considerado el Morrissey español. Y bueno, pues por desgracia, por su enfermedad,
falleció y no pudo ser ese momento reivindicativo. Totalmente. Y con Maciel, alucinante. Bueno, yo escuchaba la canción de Propeller Heads con Shirley Bassey y decía, joder, mira, esto se llama al mito Shirley Bassey, ¿cómo sería esto a la española y tal? Y de repente fue conexión con Maciel absoluta. Qué bueno. Bueno, entonces esos tsunamis que te tocó vivir, bueno, que nos tocó a todos vivir, también apareció el OT, ¿no? Que fue un tsunami, yo siempre digo, para mal, yo no te digo que no, esta reinvención haya sido mejor o peor o más asequible y tal, pero bueno, supuso eso, ¿no? También maquillar unas ventas que evidentemente el negocio ya estaba cambiando, pero como eso vendía, nadie hacía la reflexión de que se estaba vendiendo discos a niños, o sea que no tenía ningún sentido de lo que habíamos entendido en la industria, que quizás eso ralentizó el proceso de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Pero ¿cómo crees que afectó tu relación con la música? En ese momento, como músico, dijiste, joder, aquí esto está cambiando, las compañías se absorben, se juntan, no me tienen en cuenta, de repente aparecen 4 cantarines en televisión, ¿no? ¿Cómo crees que afectó eso a tu condición de músico? Es que fue una etapa totalmente dificultosa para todo el mundo. Sí. Yo recuerdo mucho el nerviosismo en las compañías discográficas. Yo entré en la EMI y cuando salí, al cabo de 2 discos que significaban 3 años, pues habían pasado por allí 3 presidentes, 3 directores, un montón de gente. Y todo el mundo, se notaba de hecho que bueno, han despedido a la gente que estaba en Valencia, o pues había una red de comerciales que lo habían sufrido. Y de primera mano te llegaba pues esa gente que despedían, y de pronto la gente tenía un saber hacer dentro de la industria, unos métodos, y parecía que ya no funcionaban, que había arrasado con todo. Un programa de televisión, y bueno, pues recuerdo a Juanjo Sánchez, Araceli, Manolito Sánchez en EMI, y recuerdo ir de promo y tal. Y todo el mundo estaba como muy desbordado y muy preocupado porque veía que pues cada 15 días pasaba algo. Desaparecía un director, aparecía otro y la gente llegaba con sus equipos. Recuerdo estar de promoción y encontrarme con Enrique Bunbury y vamos a estar totalmente mosqueado porque, al igual que los demás, llegaba a las entrevistas y en vez de preguntarle por el disco que estaba sacando, le preguntaban por OT. Yeah. Y a mí mismo pues me sentaba, bueno, tal, hola, tal, ¿sacas el disco? Sí. Bueno, ¿y qué te parece Operación Triunfo? Y nadie entendía nada, ¿no? Yo leí en algún artículo que en ese periodo de 6-8 años se perdió como un 70% de la industria. O sea, sin cualquier otro negocio se pierde un 70% de la industria, es un problema de Estado. Ya hubiese sido la automoción, pero en la cultura, pues no sé, no hubo una reacción para proteger esa industria de la música. Fue un golpe muy duro y era cierto que además llegábamos de promoción y hasta tenían alas separadas. O sea, estaban los de Operación Triunfo, que ya eran muy famosos por un lado, y los que sonabais en la radio o algo en otro lado. Entonces recuerdo en la segunda, pues con Juan Tomás Tello, en el segundo disco lanzamos Si tú no estás, y bueno, pues de pronto estaba sonando en Radio 3, Cadena 100, 40 principales, y me llama pues Cecilia, Araceli, oye, que estás de número 3 a nivel nacional en el Music Control, sonando en toda España. Y sonaba Rosa, sonaba David Bisbal, y luego había un tal Juan Rivas, que nadie sabía quién era, que tenía un single colocado durante, pues a lo mejor un par de semanas, sonando en toda España, en todas las radios. Y pues recuerdo a lo mejor que llegaba al programa de Música 1 de Televisión Española y salías allí, tenías a 200 chavales delante y decían, ¿quién es ese tío? Sin embargo, empezaba a sonar la canción y los 200 chavales cantaban la canción y realmente había sido otro hito. Así que Superdisco Tropical, que para mí es un discazo, lo está escuchando estos días mientras que preparaba la entrevista, supone, pues eso, ¿no? Es un poco la decepción porque ves que el momento es complicadísimo por todo, y es un poco lo que te decide ya a decir, mira, la música la voy a pasar a un segundo plano, ¿no? Y voy a buscarme dentro del sector o del negocio otras vías, ¿no? Que es cuando decides estudiar gestión cultural, prepararte para ello, ¿no? Sí, voy saliendo un poquito.
En realidad es una transformación de varios años, pues la gente va cambiando de compañías, van entrando en un lado, van saliendo de otra, yo voy teniendo mis oportunidades y parece que mis oportunidades se van consumiendo sin que ocurra lo que pretenden las compañías discográficas, que es que vendas discos de una manera suficientemente rentable como para mantenerte ahí. En ese momento lanzamos con editorial de Warner Un Mundo Feliz, que también estaba, además de Maciel, Germán Copini, había una conexión con Los Amigos Invisibles, con el guitarrista Cheo, y luego de ahí, pues ya Super Disco Tropical es un disco completamente grabado sin medio ninguno, solo en casa y pues en un momento, en un periodo de quizás año y medio, en el que cuando se lanza además ya es sin compañía ninguna y sin tampoco ningún medio de promoción, con lo cual suena un par de veces en la radio y ahí se queda, ¿no? Se hacía muy complicado continuar viviendo, ahí estaba un poco también mi refugio en la Sala Ensanche. En la Sala Ensanche yo fui DJ desde los 17 años hasta los 37, 40. Y ahí me reconvierto también un poco, y además de ser DJ empiezo a ser técnico de sonido, y de técnico de sonido pues Vaquero de repente me dice, pero joder, con la gente que conoces, ¿por qué no empiezas a programar? Empiezo a programar y ahí pues empiezan a pasar gente como Zenet, gente como... De hecho, también he vivido muchas etapas mejores y peores de otros artistas, que de repente pues aparecían Ariel Roth, Coquemaya, Cristina Rosenbinge, pues que en esos momentos iban a salas de 200 personas, o los primeros éxitos de Pedro en convocatoria de público. Recuerdo la primera vez que apareció por Vigo, y de pronto empezó la cosa a respirar bien, a vender, y de repente pues 400 personas. Ahí cogí un poco el rol de programador. Ya mi relación con vosotros, la industria, ya empezó a ser como pues en Galicia programador. De hecho, trabajaba mucho también con el Playa Club y hacíamos muchas veces doblete. Y de ahí me metí en un posgrado de gestión cultural y de pronto empecé a poner nombre a las cosas que hacía y dije, bueno, si soy programador de una sala, puedo ser gestor cultural. Y ahí empecé un caminito, me matriculé después en la universidad, en comunicación, y fue asentando un poco muchas cosas que habían pasado dentro de todas estas teorías y estos estudios, porque básicamente yo a los 17 dejé los estudios totalmente porque quería ser músico, y a los 37, 40 dejé la música para ponerme a estudiar y centrar un poco. Y de alguna manera cambiar el rol, ¿no? Irte al backstage totalmente, ¿no? Digo, de todo lo que hay detrás de la música, detrás del escenario, ¿no? Sí, o sea, al final creo que he pasado por casi todas las competencias. Bueno, has hablado de esa época en la Sala Ensanche programando, y bueno, después llegaría, bueno, pues dos hitos, ¿no? Creo que son importantes, ¿no? Por un lado, el Orense ICC Week, ¿no? Que cómo surge una idea así, que yo tuve el honor de estar invitado y me encantó tanto el contenido como el continente del evento. Pues fíjate, diría que la idea nació incluso hasta de una frustración, diría. O sea, un año antes había nacido el BIME. Sí. Sin embargo, yo lo veía publicado y tenía la incapacidad de ir a BIME en ese momento. Pues tenía mi padre muy mal, económicamente fatal, y no podía disponer ni económicamente de irme una semana a Bilbao, ni de ausentarme tanto tiempo pues por problemas de mi padre. Y me había quedado un poco la idea de, joder, qué idea más cojonuda. En ese momento estaba estudiando el curso de gestión cultural, y recuerdo que Pau Rausel, que es un experto economista en cultura valenciano, fue uno de los que hizo la apertura de aquel posgrado de gestión cultural. Sí. Y además es una persona que conecta muy bien con la gente, y además muy positivo y muy pro industria cultural. Y ahí hice una conexión entre lo que venía siendo BIME y las industrias culturales y creativas, y ahí fue donde uní la idea de hacer un congreso que se dedicase a las industrias culturales y creativas, que realmente tuvo una parte muy importante en la música porque era de donde yo venía. Entonces esa palanca música, pues en los primeros años
fue bastante grande en ese congreso, y durante 9 años pues estuvimos haciendo el Ourense ICC Week. Efectivamente fuiste el primer año. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Ahí me forjé bastante pues en cómo crear un evento, cómo transformar un evento, y al final pues ese lado artístico de escribir canciones, componer discos, tal, pues se fue yendo hacia diseño de proyectos, generación de proyectos, que empezó con uno bastante grande como fue Ourense ICC Week. Sí, bueno, que justo fuera de micrófono me decías que ya desapareció el año pasado. Siempre al final la política no es al final la... Bueno, tenía un apoyo político que se perdió, y en principio parece que pasó ahí un año de vacío, que en estos eventos suele ser verdaderamente peligroso, pero bueno, igual queda ahí. Bueno, lo cierto es que este año tenemos una ayuda del Ministerio de Cultura, porque presentamos un proyecto que va a ser, y bueno, esto es una exclusiva, va a ser el Vigo ICC Hackathon. Ajá. Va, qué bien, qué bien. Que va a ser continuando un poco el espíritu de Ourense. Sí, mantenemos un poco ese vínculo con las industrias culturales y creativas. Lo hacemos con un juego como es un hackathon, y bueno, de 700 proyectos que se presentaron al ministerio, entraron 70, y dentro de los 70 este proyecto estuvo muy bien puntuado, y con lo cual retomamos un poco ese espíritu de la ICC. Y bueno, tu conexión gallega, de los rescoldos del Portamérica, ¿no?, que se hacía en Nigrán, surge la opción de hacer un festival que ya es también, ya ha entrado, ¿no?, en la referencia. Eso también fue otra gran locura. Bueno, digamos que la sala de conciertos empezó a denunciar al vecino de arriba, tal, y pasé una etapa ahí en la que incluso perdí el empleo, porque pues cerraron el área de lo que eran los conciertos, y justo en ese tan peor momento apareció la posibilidad de presentar un proyecto de festival. Se presentó un proyecto de festival y resulta que salió ganador el proyecto. Sin embargo, pues tanto yo como mis socios íbamos con pinzas en cuanto a lo económico. Y fue en ese momento que tuve que sacar un poco pues agenda y los años que lleva vinculado a la música, y tú sabes bien, porque fuiste uno de los que apoyó, y oye, necesito varios grupos para poder hacer el festival, y nosotros lo hicimos literalmente con 0 euros. O sea, no teníamos un duro en el bolsillo. O sea, fue todo como, ya veremos si con lo que vendamos se paga todo. Y bueno, faltó un poco por pagar y se pagó con otras cosas, pero fue hacia adelante con mucho esfuerzo, mucho espíritu. Y ya te digo, pues ahí, yo no sé si fue la primera vez que a lo mejor Viva Suecia lo pusieron como cabeza de cartel. Sí, totalmente, seguro. Sí, que en ese momento estaba empezando a despuntar, pero bueno, nuestro festival era tan pequeño y tan humilde que pues de pronto Morgan cabeza de cartel el domingo y Viva Suecia cabeza de cartel el sábado. Y en realidad estaban empezando a despuntar, empezaban a llenar salas, ¿no? A lo mejor de 200, 300 personas. Claro. Sí, bueno, una apuesta también por ese tipo de grupos también, que bueno, que al final es la virtud que tienen este tipo de eventos, que quizás se está perdiendo con esa mimetización, ¿no? Ojo, que los festivales estos pequeños e intermedios han ejercido como en su día las salas de conciertos, para dar esos primeros pasos, muchos para brutos, detectar también. Y se está perdiendo un poco, pues porque la industria de los festivales se ha complicado bastante. La gente sigue un poco esas directrices de pocos festivales y bien pagados. Eso hace que sobrevivan los muy grandes, y a los que se le compliquen mucho las cosas, a los festivales medianos y pequeños están pasando momentos complicados. De los fondos de inversión estos y todo esto. Bueno, actualmente gestionas Vigosónico también, ¿no? Sí, otra vuelta, así como... Que, bueno, es una de ayuda a jóvenes músicos, o sea, que es una labor semi-altruista, ¿no? Sí, salió una licitación en el Concello de Vigo, en el cual se ponía un espacio público a disposición de la ciudadanía. De hecho, como el primer mes, me llamaba mi mujer y me dice, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues que estoy pensando, porque en realidad un espacio público... y una gestión pública y una política pública hacia la cultura tiene que tener algunos elementos diferenciadores del privado, y a veces hay que también incluir un poquito
esas actitudes privadas, ¿no? Y bueno, lo que se trataba era de un espacio que tenía 5 salas de ensayo, un estudio de grabación, una sala multiusos, y era no hacer la competencia tampoco ni a los estudios de grabación ni a las salas de ensayo. Y aunque a lo mejor al principio seguía teniendo un enfoque muy puesto en industria, la verdad es que esa llama la he bajado un poquito, porque en realidad me he encontrado con la música de base, ¿no? Como a veces agradezco que la gente esté muy ilusionada con la música, pero que no sea su expectativa ser famoso o su expectativa grabar el disco, ¿no? Van a hacer música como refugio, que además es como debe de ser, ¿no? Y como empezamos todos. Qué bueno. Yo creo que nadie empezamos en la música ni nos engancha. Bueno, hay alguno que yo es que quiero ser famoso, pero normalmente es una cuestión de sentimientos y de cómo te hace sentir, ¿no? Entonces me ha vuelto a conectar un poco con la base, y entonces estamos haciendo como una especie de incubadora. Qué bueno. Y bueno, va pasando talento, la verdad es que... Qué interesante. Y bueno, llega el momento SGAE, el momento, bueno, pues un momento, yo creo que es un paso valiente que das, en un momento convulso, ¿no? Para lo que implicaba las siglas, que luego se ha ido regularizando afortunadamente, y bueno, fuiste 7 años presidente del Consejo Territorial de Galicia, y has participado en órganos de gobierno, has estado en Fundación SGAE. Bueno, ¿cuál ha sido tu misión dentro de la SGAE? ¿Cuál es tu percepción a día de hoy de la Sociedad General de Autores de España? Que es algo que al final se banaliza mucho, se habla con mucha libertad sin saber la importancia que tiene como tal. Pero bueno, también vemos que todos los cambios que hay, el run, el tal, ¿cuál es tu percepción general de la SGAE a día de hoy? Bueno, en realidad mi vínculo viene de cuando tenía 25 años. Yo, o sea, nunca he tenido así como un súper orgullo de soy músico o me dedico a la música. Todo lo contrario, siempre he sido bastante tímido y bastante reservado. E incluso he tenido un padre que no quería que yo fuese músico, ni nunca apoyó que yo fuese músico, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, y sobre todo cuando era joven, me sentía bastante en tierra de nadie y en ningún lugar. O sea, el sentimiento de pertenencia hacia una empresa o hacia algún lado era muy pobre, por no decir casi nulo. Y la primera vez que siento un sentimiento de pertenencia en mi vida fue cuando me invitan en la sede de la SGAE de Santiago a la inauguración, y hay una cena, y de pronto veo como a 150 personas que son autores. Y de pronto tengo ese sentimiento de pertenencia de, vaya, aquí hay gente como yo. Aquí hay gente que se dedica a hacer música. Quizás porque aquí en Madrid a lo mejor es mucho más fácil la conexión entre vosotros, la gente de la cultura, pero por ahí adelante es más complicado tener esas conexiones. Y ya te digo, de pronto esa conexión de que te llamen, de que veas gente como tú, de que estén preocupados por tus derechos, es el vínculo que hace que de más mayor continúe teniendo un fuerte lazo con la SGAE. En ese periodo en el que salgo de la sala de conciertos y me matriculo en gestión cultural, me animo y de repente me matriculo en la UNED en un posgrado de derechos de autor de 6 meses, y ya además de mi bagaje como autor, conozco un poquito más la teoría de lo que son los derechos de autor, y sí doy un paso al frente en cuanto a la política y a la defensa de los derechos de autor. En este caso, los derechos de autor y los intangibles siempre me han parecido que no están realmente bien valorados por la sociedad, sino que se lo digan a Estados Unidos y todos sus guiones de películas, las discográficas, y que debería de tener cada vez más recorrido, y sobre todo en la sociedad actual, las industrias culturales y creativas y los derechos de autor sigue siendo algo que es un camino en el que deberíamos de trabajar más. Y ahí en la defensa de los autores, pues durante 7 años, pues aprendí bastante en lo que significaba la sociedad, la gestión, en este caso colectiva, que bueno, últimamente la gestión colectiva está teniendo así bastantes problemas, y tampoco descarto que a veces pues ese monopolio de la gestión colectiva le venga bien algo privado que zarandee y menee un poco el tema. Pero bueno, lo cierto es que creo que tiene su motivo de ser la gestión colectiva, los derechos de autor,
y a muerte con ellos. Bueno, a día de hoy ya sabes que en cualquier conversación de bar, de cualquier sitio, aparece dos letras que son la IA, la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu percepción? Me parece interesante, por un lado también como creador, ¿no? Y por otro lado como gestor cultural, también con eso, pues esa querencia también por la defensa lícita de los derechos de autor. ¿En qué crees que va a afectar la inteligencia artificial? ¿Puede la tecnología realmente sustituir el talento humano y transformarlo de cara a que incluso pueda entrar en aspectos como eso, como puede ser el reparto de derechos? Me cuesta últimamente tener mucho tiempo para mi cabeza, para mí, para pensarlo, pero en el tiempo que le he podido dedicar, creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta complementaria fabulosa para continuar creando y para ayudar a los creadores a meterse en el mundo de la creación. Cuando salió el MIDI, hubo un momento que la gente que tocaba guay decía, hostia, que ya no hace falta tocar durante 3 minutos el bajo, que si tocas un par de compases y lo repites, ya puedes tocar y ya te puedes grabar. Entonces eso era un escándalo. Era un escándalo en el momento en el que apareció el soporte, nos vamos más para atrás, era un escándalo grabar lo que estabas tocando y que de pronto ya no se necesitase contratar a los músicos para ir a tocar en directo. Me da la sensación de que estamos con una herramienta o un cambio muy disruptivo, igual que esos momentos, pero que no van a ser de la gravedad de la que hablan. Creo que se va a utilizar como una herramienta más. Y luego yo tengo una especie de llegado a una conclusión fórmula que, al igual que los derechos de autor, al cabo de 70 años pasan a ser de dominio público, quiere decir que, cosa con la que estoy en medio desacuerdo, porque cuando tú trabajas mucho y consigues que seas bien remunerado y con tu dinero pues te compras tu casa o tu piso, eso es para ti y para tu familia de por vida. Los derechos de autor al cabo de 70 años, que lo disfrute tu familia, se van a dominio público, quiere decir que es para la humanidad. Y esta fórmula la vincularía un poco con el uso de la inteligencia artificial, de ese mar de canciones que existen. Evidentemente, se está enriqueciendo y está aprendiendo de lo que ya existe, y no necesariamente de la música más antigua que sea que ya esté libre de derechos. Entonces, ahí es donde veo un pacto entre los derechos de autor con la IA, en la cual yo voy a admitir que tú aprendas conmigo y con mis derechos de autor de todos los tiempos, sin necesidad de que estén libres, pero tú a cambio, me vas a permitir a mí utilizar la herramienta y a registrar los temas que yo compongo con la inteligencia artificial. A fin de cuentas, tú como director de lo que estás pidiendo, o si no hay un humano dándole al botón o solicitando que cambies la frase, no hay, sin intervención humana, no está haciendo como churros y sola por su propio libre albedrío la inteligencia artificial música. Creo que se podría llegar a una especie de sociedad pacto en la cual las empresas que tuviesen los dueños de las empresas de inteligencia artificial podrían tener un porcentaje de un 25% de ese registro, otro 25% iría destinado a la gestión colectiva o a la ciudadanía directamente, a cualquier causa, y el otro 50% ser registrado por el humano en el caso en el que esté la inteligencia artificial que sea tan evidente que está utilizada. ¿No? Creo que ese sería un gran pacto entre las partes. Sí. Pero sí el humano, junto con la empresa, registrarlo y continuar dando un valor al trabajo de los creativos. Totalmente, ¿no? Una buena reflexión.
aparecido, es una pregunta que ha aparecido, evidentemente, como ha aparecido en nuestra vida desde hace 2 años. Cada persona que la contesta va teniendo una evolución, sobre todo porque cada vez está más desarrollada por todos. Pero bueno, creo que va a ser muy curioso escucharlo dentro de 5 años, todo lo que hemos pensado todos sobre este tema, para ver en qué mundo estamos. Bueno, Juan, vamos terminando y siempre acabamos con una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical: es ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria de la música? Pues bueno, pues ese momento de casi gracias a quién crees que estás aquí hoy contando tu milonga. Yo creo que una de las personas más fundamentales sería Tomás Fernando Flores, actual director de Radio Nacional. De hecho, hoy en día, pues Radio 3 sigue apostando por la cultura y dando esa oportunidad a nuevas generaciones de gente joven, y abrir un programa a nivel nacional hacia pues cosas que eran maquetas. Uh-huh. Es algo que nos abrió las puertas a muchos. Y por ejemplo, pues yo creo que es una pieza clave. Uh-huh. Luego es cierto que se le alinearon los astros. Muchas veces es pues la llamada que haces tú: pues me gustó esta canción. El otro dice: ya van 3 personas que me dicen que le gusta tal canción y tal grupo. Sí. Y ahí es cuando empieza a lo mejor la chispa dentro de la industria. ¿Y en la gestión cultural, por ejemplo? En la gestión cultural, pues en la gestión cultural es curioso, porque yo me presenté a la universidad con, pues, ¿qué tenía yo? 39 años, 40 años, y solo había había 2 plazas para mayores de 40 años en Santiago en audiovisual. O una. Y cuando llegué éramos 2, pero la otra persona ya se había presentado el año anterior. Y entonces me quedé fuera. Ahí fue cuando cuando realmente me quedé descolgado. Dije, joder, ahora que había dado el paso de querer estudiar. Y ahí fue cuando hice el posgrado de gestión cultural. Y ahí se inició una etapa en la cual iba a empezar a asentar un poco teorías de la gestión cultural y formar un poco la base. Y además el entender muchas de las cosas que habían ocurrido a lo largo del tiempo. De todas maneras, hay un componente que por mucho talento o por mucho, que es la suerte, y que es estar en el momento adecuado, conocer a la gente adecuada, es fundamental en las trayectorias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay un montón de gente. Yo, por ejemplo, hoy voy a comer con Teddy Bautista. Él estuvo el lunes aquí presentando su disco Ciclos, maravilloso. Que cuando lo conocí entendí muchas cosas, y sobre todo entendí por qué era el jefe. Porque el talento y la cabeza tan bien amueblada que tiene, y su visión, además de tener también algunos errores, que los hubo, me hizo conectar muy bien con él, y le tengo mucho aprecio. Y hoy, por ejemplo, estoy con él y con otras personas de la industria con la que he mantenido el contacto siempre, es con Sandro D'Angeli. Otro gran amigo de o Mónica Seville también, que fue mi primera abogada en 1998, de Estereociano, que yo no sabía ni que era mi abogada. Cuando hubo un reencuentro en el 2002, dijo: pues yo fui tu abogada. Y llevamos, pues eso, 25 años de amistad. Bueno. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio e ilustrar aún más esta especie de enciclopedia musical que me he empeñado en hacer. Así que nada, muchísimas gracias. Pues oye, hasta me ruboriza un poco estar por aquí con la de pesos pesados más que merecido. Y aparte, bueno, pasado. Esto es un punto y seguido, porque sé que todavía te queda mucha industria y mucho por delante. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Carlos. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos. Y nos vamos con No he dormido nada, de Jordana B. Adiós. No he dormido nada, otra vez el mismo drama, sobrepensando lo que hice ayer, lo que haré mañana otra vez. No he dormido nada, esa ansiedad que me estalla en la cara, otra vez tu nombre en mi garganta. Te juro que no sé lo que me pasa. Sigo pensando que esto no es para mí, que me he perdido y no recuerdo en qué rincón de Madrid, que a veces me sorprendo cuando pienso en ti. ¿Por qué coño lo hago si aquí soy feliz? Tengo que irme lejos, muy lejos de aquí, lejos de la idea que tenía de ti.
estoy aterrado, me tiro de cabeza. He llegado hasta el fondo y ya no siento las piernas. De nadar en tus ojos